Si estás en un proceso bariátrico, ya sea antes o después de operarte, sabes que no es solamente un tema físico. El cuerpo se opera en un par de horas, pero la mente lleva muchísimo más trabajo. La gran mayoría de los pacientes que trabajan o entrenan conmigo me dicen casi siempre lo mismo. Diego, estoy ansioso todo el día, estoy muy nervioso, no puedo parar, me cuesta aceptar el cuerpo nuevo que tengo. Y sí, es normal. Estás cambiando de hábitos, estás cambiando de creencias, de emociones, de identidad, todo a la vez. Entonces, es normal que el cuerpo se estrese y que vos sintas ese estrés, ese nerviosismo, esa ansiedad. Y hay una manera, que no es la típica, la del entrenamiento que siempre damos, que aconsejo para esos momentos. Porque al final no podés transformar tu cuerpo si tu mente sigue totalmente acelerada y totalmente a un ritmo mucho más elevado del que tiene que estar. Por eso vengo a decirte que la meditación en este tipo de momentos te va a ayudar y es una parte integral del entrenamiento. Ahora, lo importante es saber qué meditación, en qué momento y cuál no hacer. Sí, porque hay algunas que pueden perjudicarte. Y esto por ahí en este momento te resulte muy extraño, muy tirado de los pelos, pero no. La meditación nació hace más de 2500 años de culturas como la India, como China, como Japón, que lo utilizaban para entrenar su mente. Primero los monjes budistas que lo usaban para dominar la atención, los médicos de la antigua India lo aplicaban para regular la respiración, cosa importante para un paciente bariátrico, y muchos siglos después hasta los samuráis utilizaban la meditación para mantener la calma en situaciones extremas. Esto es algo que está completamente documentado. Y cuando la ciencia empezó a estudiarla, se dieron cuenta de varias cosas. Y todas te sirven a vos, o por lo menos todas las que voy a nombrar ahora. Yo sé por todo lo que estás pasando, sé por todo lo que pasaste, sé que venís tratando emociones antiguas, emociones viejas que no te las podés sacar de encima. Sé todo lo que te costó llegar hasta este momento y que ahora no es fácil levantarse e ir al gimnasio y hacer como que estás todo bien, voy al gimnasio y ya está. No, cuesta y la mente va a otro ritmo. Entonces, la meditación te va a ayudar a bajar esos niveles, a regular un montón, varias facetas de tu cuerpo y que puedas estar tranquilo y en paz y teniendo más claro hacia dónde vas y cuál es tu objetivo. Por eso es que vamos a hablar de la meditación, pero la meditación de verdad y cómo la necesitas. Entonces, ¿qué meditación funciona para los pacientes bariátricos? La primera es la respiración consciente, la meditación guiada por la respiración. No más de 5 o 10 minutos. Si haces meditación continuamente, si ya estás acostumbrado, por ahí podés hacer más. Pero si recién estás iniciando, es difícil concentrarte, es difícil mantener el foco y te vas a empezar a perder. Entonces, con 5 minutos, 10 minutos como mucho, estamos muy bien. Esta meditación es la base de todo. Inhalar profundo y exhalar lento. Esto te va a ayudar a bajar las pulsaciones, a manejar el estrés y hasta mejorar el control del apetito. La segunda meditación y que también me gusta mucho es el body scan. Es el ir haciendo un escaneo de tu cuerpo músculo por músculo. No sé si estás adaptado, si ya sabes hacer meditaciones, es muy común y es muy buena. Y me parece algo clave para conectar con tu cuerpo después de la cirugía bariátrica. Si estás en una precirugía, antes de hacerte la cirugía, te diría que la de la respiración es la mejor opción. Si estás después de tu cirugía, esta me gusta mucho más, ya que es ideal para la aceptación corporal, para aquellos dolores posoperaciones que son leves y para mejorar el sueño. Y la tercera, la hago siempre, la tienen que hacer siempre y no la hace nadie, porque no son las típicas, no son las que se consiguen en una meditación de YouTube o en una meditación de Spotify o de cualquier cosa. Es el mindfulness eating adaptado. Y no es solamente comer lento, es prestar atención real al cuerpo. Hambre, saciedad y señales internas. Te va a servir para evitar los atracones, evitar comer por ansiedad y sostener hábitos. Si querés saber cómo se realiza este tipo de meditación, déjamelo en los comentarios y voy a intentar hacértelo llegar para que también lo puedas hacer. Pero ahora vamos a algo sumamente importante que es qué meditación no sirve y no te aconsejo que hagas si estás en un proceso de cirugía bariátrica. Y son esas meditaciones introspectivas o totalmente místicas. Esas, por favor, no las hagas. Las típicas de viajes ancestrales, de ver tu yo interno, de esos que son de elevación de la mente, salir del cuerpo, etcétera, totalmente prohibidas. ¿Y por qué no? Porque la mayoría de los pacientes bariátricos están pasando por un momento emocionalmente muy sensible. Y este tipo de meditación puede como abrir emociones demasiado
internas, demasiado íntimas, demasiado sensibles, traer recuerdos, activar ansiedad o generar incluso mayor confusión. No te sirven ahora, no te hacen avanzar, no las hagas de ninguna manera. Otro tipo de meditación que no tenés que hacer, ya te había dicho algo antes, son esas meditaciones largas y sobre todo peor sin guías. Si no estás entrenado mentalmente, lo primero que hace la mente es irse a cualquier lado. ¿Y qué es lo que haces? Terminas pensando que no te sale, que no servís para esto o que la meditación no te ayuda para nada. Y no queremos eso porque bien aplicada sí que ayuda. Te doy un ejemplo real. Un paciente que empezó a trabajar conmigo antes de hacerse su operación me empezó a comentar que no dormía bien por la noche, que estaba todo el tiempo nervioso, ansioso, hasta llegaba a tener pesadillas. Entonces lo que hicimos simplemente empezamos a implementar a sus entrenamientos una meditación de respiración guiada que era de solo de 7 minutos. Después de hacerla 2 o 3 días, empezó a dormir mejor, empezó a sentirse más calmado, su operación fue un éxito y lo importante es que llegó mentalmente equilibrado a ese momento. Es decir, él tenía ansiedad prequirúrgica y lo mejoró con una meditación de respiración. Otro paciente ya llevaba 6 semanas de operado y me decía que sabía que no tenía hambre, pero tenía ganas de comer todo el tiempo. Y él me decía, debe ser porque estoy aburrido, porque no sé qué hacer. Fue muy fácil también a través de la meditación encaminar ese problema que él tenía. ¿Qué es lo que hicimos en ese caso? En ese caso hicimos un mindful eating, que te comentaba, 5 minutos antes de cada comida. En 10 días esos atracones desaparecieron por completo. Y no fue por fuerza de voluntad, sino que fue por conexión con su cuerpo y con sus sentimientos. Y así te puedo dar un montón de ejemplos y de por qué la meditación sirve para el paciente bariátrico. Y no te estoy diciendo que si meditas te va a cambiar la vida por completo o que lo tenés que hacer sí o sí, que sí o sí tiene que estar en tu rutina de ejercicios. No, no hace falta. Pero sí, en muchos casos te va a dar la estabilidad mental que necesitas. Porque operarte es un paso enorme, es un paso grandísimo, pero controlar antes y después de eso tu vida y tu mente va a ser otro paso grandísimo. Entonces, si vos a esto le sumas meditación, la correcta, te aseguro que vas a estar mucho más tranquilo o tranquila, vas a estar más enfocado y más conectada con ese objetivo enorme que ya empezás. Soy Diego Pereira, soy profesor de educación física, jugué al fútbol de manera profesional durante muchos años y actualmente trabajo hace más de 10 años con pacientes bariátricos. Si esto te sirve, por favor, suscríbete para seguir atento a los próximos videos y déjame en los comentarios si necesitas información sobre la meditación guiada. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.